Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. Muchos estaban esperando a que el juez Juan Carlos Peinado, el instructor del caso Begoña, metiera la pata mínimamente para echar por tierra toda la investigación. En eso confiaba el Ejecutivo. Es una investigación que le ha llevado a imputar a la esposa del presidente del Gobierno por 5 delitos relacionados con la corrupción. Desde el Gobierno llevan más de un año diciendo que no hay caso, que no hay pruebas y que lo que está haciendo el juez es una investigación prospectiva. Es decir, que va pasando de un caso a otro en busca de no se sabe qué, de encontrar cualquier cosa. Esto, sin ir más lejos, es lo que dijo ayer el vocero oficial del Ejecutivo, el ministro para la Transformación Digital y el líder del PSOE madrileño, Óscar López. El otro vocero, que para más INRI es además el ministro de Justicia, Félix Bolaños, también está en esa tesis. Ya lo saben, Bolaños tuvo que verse cara a cara con el juez Peinado el pasado mes de abril, concretamente el día 16, en su declaración en la Moncloa como testigo, donde se le preguntó sobre el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez en calidad de personal eventual de la Moncloa. Claro, Bolaños en ese momento se quejó del trato que había recibido en el interrogatorio durante la declaración en el Palacio de la Moncloa por parte del juez. Y por eso, hoy, es la noticia de hoy, el Consejo General del Poder Judicial, concretamente el promotor de la acción disciplinaria, que se llama Ricardo Conde, ha abierto diligencias informativas al juez. Es decir, han sido atendidas las quejas de Félix Bolaños, del ministro, quien ese día le reprochó su actitud al juez y el juez al ministro. ¿Por qué? Pues por responder con evasivas. Algo que no está permitido a los testigos, que además tienen que decir toda la verdad, ¿no? Por responder con evasivas y además entre risitas. Vamos a recordar ese momento porque trascendió el audio, la grabación de cómo había sido esa declaración. Es una forma de contestar con evasivas que la ley de enjuiciamiento criminal contempla como negarse a contestar. Creo, señoría, que no estoy contestando con evasivas en ningún caso. Es una cuestión de creencias. Es una cuestión de constatación, de conocimiento. De lo que he escuchado del testimonio del testigo, señor Alfredo González, todo lo que ha dicho me resulta creíble y me resulta absolutamente ajustado a la realidad que yo conozco. Bien. Creo que no es ninguna evasiva lo que estoy diciendo. Bueno, si es una evasiva, no es usted el que debe valorar, es la persona que está dirigiendo este acto procesal. Le voy a formular ahora a continuación, no sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa. Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio, por eso he esbozado una sonrisa. Bueno, será porque no está usted habituado a un interrogatorio judicial. Desde luego que no estoy habituado. Bueno, pues entonces vamos a continuar con el interrogatorio. Bueno, por todo ello merecía la pena recordarlo al completo, aunque era un poco largo. Bolaños puso una queja el 4 de junio. Este interrogatorio fue, recordemos, el 16 de abril. Y luego una segunda, o mejor dicho, una ampliación de esa primera queja de junio, que llegó el 29 de julio, cuando ya el Tribunal Supremo rechazó la exposición razonada de Peinado contra el ministro Bolaños para imputarle por un delito de malversación. Ahí el ministro se vino arriba y lo amplió, por tanto. Claro, si lo recuerdan, el Supremo archivó la petición del juez afirmando que no había un mínimo respaldo indiciario contra el ministro. Y donde destacó también que la imputación del delito de malversación no estaba suficientemente individualizada. Así que con pues lo que acabamos de conocer del Consejo General del Poder Judicial, con esa apertura de diligencias informativas, se le van a complicar un poco las cosas a Peinado. A quien se le complican también es a la propia Begoña Gómez, que esta semana ha vuelto a ser imputada, ya lo saben, igual que su asesora a sueldo de Moncloa, Cristina Álvarez, por ese supuesto delito de malversación, porque la mujer del presidente va a tener que comparecer a mediados del mes de septiembre. Y hoy desde Vox lo han celebrado, insistiendo en que no se puede utilizar personal público para intereses particulares y que, por lo tanto, tanto Begoña Gómez como su asistente van a tener que comparecer y dar explicaciones para que se deduzcan las posibles responsabilidades. El portavoz de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, además se ha atribuido el mérito de esta nueva imputación. La señora Begoña Gómez, la mujer del presidente Sánchez, se ha llamado a declarar junto a Cristina Álvarez los días 10 y 11 de septiembre como consecuencia de una querella de Vox. Yo me alegro que esto ha salido en muchísimos medios, incluso ha salido hoy en la portada del Financial Times.
Pero bueno, les faltaba a muchos decir que es una querella de Vox, no pasa nada. Bueno, aquí cada uno a lo suyo. Buxadé también ha dicho que es una mentira el argumento del gobierno, diciendo que el juez Peinado está construyendo una causa prospectiva, porque claro, lo que hace el Ejecutivo es, bueno, pues utilizarlo esto a su conveniencia, y que lo que tiene que hacer el PSOE es disolverse por vergüenza ajena. Además, le avisa de que va a sufrir a Pedro Sánchez un infierno judicial, que sin embargo, fíjense, a juzgar por la apariencia física del inquilino de la Moncloa, podemos decir que ya la estaría viviendo. Y más tras ver cómo el Financial Times, como decía Buxadé, también The Times, han llevado a portada la nueva imputación de la mujer del presidente. The Times, por ejemplo, el periódico británico, decía que la esposa del presidente del gobierno español, Begoña Gómez, está acusada de malversación de fondos públicos, y que esto supone un nuevo golpe para el gobierno de Pedro Sánchez, que ya está sacudido por otros escándalos de corrupción que involucran altas figuras del Partido Socialista. Recuerda el periódico británico, ¿no? Diciendo que además Sánchez ha estado luchando por su supervivencia política desde que Santos Cerdán, su mano derecha, fue detenido por conspiración criminal y tráfico de influencias. Y que esto, además, había que añadirle la investigación sobre su esposa, que ha dominado el debate político y judicial durante más de un año. Por otro lado, también el británico de referencia Financial Times también lo lleva a su portada, con fotografía incluida, de ambos. Un juez español acusa a la esposa de Pedro Sánchez de malversación de fondos. Un último golpe para el primer ministro socialista, así lo redactan, cuya familia cercana y sus asesores se enfrentan a acusaciones de corrupción. Y es lo que envuelve a este gobierno durante más de un año, dice. Y recuerda incluso el caso del propio hermano del presidente del gobierno, de David Sánchez Pérez Castejón, diciendo que también está siendo investigado por acusaciones de corrupción. Y que, sin embargo, Sánchez dijo el año pasado que su familia había sido víctima de una operación de acoso y de intimidación de la derecha. Pero la prensa internacional, fíjense, en el Reino Unido, también llevando la portada. Ya no es un artículo de opinión en el interior, no, a la portada y con fotografías. Por eso decimos que lo del infierno judicial de Pedro Sánchez pues no es algo nuevo, es algo que ya está viviendo desde hace tiempo. Claro, no ha sido, por tanto, tampoco una buena semana para el propio Sánchez. Ayer recibió, si lo recuerdan, un rapapolvo de parte de la presidenta de Extremadura, María Guardiola, cuando ambos comparecieron desde el puesto de mando en La Jarilla, en Cáceres, para hablar de cómo se estaba desarrollando la extinción de los incendios. De paso también habló Sánchez del cambio climático, ya saben. Bueno, Guardiola le recriminó que todos los refuerzos que están recibiendo de diferentes comunidades autónomas, incluso de otros países, de Portugal, llegaron mucho antes que la ayuda de la propia UME. Ya no estamos hablando de la petición internacional que el gobierno ha hecho a la Unión Europea y cuyos medios ya los tenemos con nosotros desde hace unos cuantos días, o de los 500 efectivos del ejército que Sánchez el fin de semana se comprometió a enviar a las zonas más afectadas. No, es que Guardiola le recordó que incluso la unidad militar de emergencias llegó tarde. Así que ayer recibió el rapapolvo de Guardiola. Después, en Zamora, en Molezuelas, pues muchos vecinos, enfadados por esta situación, se sienten desamparados, abandonados, insultaron al presidente del gobierno. Si lo recuerdan, cuando se iba a subir al helicóptero, un vecino le dijo: ¿y dónde estabas el día 10? Pero bueno, igual que llegó a estas zonas, Sánchez se marchó. Y ahora vuelve a estar en La Mareta, en Lanzarote. Pero claro, para que no parezca que no está trabajando, para que no le llamemos irresponsable por no estar pendiente de los incendios, la Moncloa ya se ha encargado de distribuir un vídeo cortito, unos 40 segundos, tampoco se necesita más, pero bueno, del presidente del gobierno presidiendo telemáticamente la reunión del CECOT, del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan de Emergencias. ¿Cómo vemos a Sánchez? Pues mirando al monitor, tomando serio, con el morrito así hacia adelante como estos últimos días, tomando apuntes, asintiendo con la cabeza, una vez mira el monitor y luego se dedica a apuntarlo en un papel. 40 segundos. En mudo. Eso es lo que nos envían desde la Moncloa. Es un poco ridículo, la verdad. Pero bueno,
así nadie podrá decir que Sánchez no está trabajando o no hace que parezca que no está trabajando. Pero claro, mientras tanto, la lucha partidista sigue instalada en nuestra clase política, con un PP y un PSOE que se acusan de ser los responsables de que los incendios sigan quemando hectáreas y hectáreas de terreno. Hoy el vicesecretario de Política Autonómica del Partido Popular, Elías Bendodo, ha lamentado que las autonomías han estado solas frente a esta crisis, cuando España está ardiendo y con un gobierno que solamente actúa cuando le piden ayuda. Y que muchos de los medios que se les está pidiendo, que le piden al Ejecutivo, no llegan. Sobre lo de solicitar o no el nivel 3 de emergencia, en Castilla y León, Bendodo ha explicado que eso lo puede hacer tanto la comunidad como el Gobierno, concretamente el Ministerio del Interior, pero ha defendido, como ha hecho estos días Esther Muñoz, que no serviría para nada elevarlo al nivel 3, porque eso no significa que vaya a haber más medios. Ni siquiera el Gobierno lo supedita a lo mismo, simplemente que el Gobierno se quedaría con la coordinación de todos ellos. Tú tienes que ofrecer todos los recursos que te lo pidan. Es decir, con el nivel 2 la comunidad autónoma puede activar la UME, que es lo que se hizo. Y están todos los efectivos desplegados. Pero esto se ha ido de las manos más aún y por tanto el Gobierno, la dirección operativa es la que tiene que suministrar más medios para luchar contra los incendios, sea nivel 2 o sea nivel 3. Es decir, la coordinación no se va a producir mejor si hay un nivel 3. La coordinación es cuestión de voluntad. Es cuestión de voluntad. Sin embargo, fíjense, la ministra para la Transición Ecológica, en una entrevista en Radio Nacional, ha vuelto a decir que si quieren que el Gobierno tenga un papel más activo de coordinación, tienen que elevar el nivel de emergencias, pero lo tienen que pedir las autonomías. Creo que hoy es un paso más donde instamos también a que todas las comunidades autónomas pues se sumen y que sigan mejorando las condiciones de esos bomberos forestales que son esenciales. No deberían existir bomberos de primera y de segunda y por eso creo que es un momento clave para definir que todos y cada uno de ellos tengan las mejores condiciones dignas, teniendo en cuenta la labor que están ejerciendo cada día, no solo ahora que tenemos que afrontar una emergencia como la que estamos viviendo, sino también en materia de prevención. Bueno, también ha dicho esto, también ha hablado de los bomberos forestales, ¿no? Y de sus condiciones profesionales y que habría que hacer algo al respecto. Que aquí pues ande con mucho cuidado la señora Ágesen, con mucho ojo, porque la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, le puede decir, oye, que te estás metiendo en el sindicalismo y en los derechos de los trabajadores, que este es mi cometido, este es mi negociado. Porque lleva varios días la ministra hablando en ese sentido, la vicepresidenta tercera, recordemos, tiene ese rango también. Sin embargo, sobre el tema de si hay que elevar o no a nivel 3 de emergencia en las comunidades autónomas, mientras Ágesen decía que eso era una competencia de las comunidades autónomas, que no es cierto, que también lo puede pedir el propio Ejecutivo, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha sido más prudente. Yo creo que las comunidades autónomas, si no han pedido la elevación a nivel 3, es por una cuestión de responsabilidad. La responsabilidad de ellas propia, de que entienden que con todos los medios que se ponen a su disposición, ellas pueden gestionar correctamente la emergencia. Ahí estaba la emergencia, ¿no? Luego hay otra parte, claro, al que en el discurso político en este enfrentamiento, que es el de en qué momento se enviaron los medios para ayudar. Los medios a nivel nacional. Ágesen ha dicho que desde el primer momento. Sánchez lo ha dicho en los últimos días. Óscar López también lo ha dicho en los últimos días. No solo eso, sino que todos los medios que tiene el Gobierno a su disposición los tienen ya las comunidades autónomas. Y la que se ha sumado también ha sido la ministra de Defensa, Margarita Robles. No vamos a entrar en debate, no vamos a estar en crítica. Desde el día 2 de agosto se ha estado atacando al incendio directamente con todos los medios necesarios. No se trata de pedir medios en abstracto sin saber para qué utilizarlos, sino se trata de pedir aquellos medios que hacen falta. Y le puedo asegurar que desde el día 2 todos los medios han estado a la disposición de atacar los incendios y de ayudar a las poblaciones. Pero también es importante tener en cuenta que en España, en estos 20 años, no hay un precedente igual a estos incendios.
No hay un precedente igual. Eso es lo que decía la ministra Robles desde Jaca, Huesca, apuntando también a algo que publicaba hoy el diario El País, que decía que el presidente de Castellón, Alfonso Fernández Mañueco, la estuvo reclamando más medios al gobierno contra los incendios de León y Zamora, mientras su comunidad autónoma no estaba utilizando los recursos que había desplegado el ejército previamente. Y mientras tanto, fíjense, esta pelea dialéctica sobre los medios y quién los pide y si están justificados o no están justificados, aquí entra en juego también Protección Civil, convocando a la prensa. La directora de Protección Civil, dependiente del Ministerio del Interior, haciendo política, cargando contra Castilla y León, Galicia y Extremadura por estar reclamando medios que saben que son imposibles. Esto es lo que ha dicho la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones. Yo no quiero pensar en ningún momento, porque sería muy desalentador pensar que se están pidiendo cosas que se sabe que son imposibles, porque no hay esas capacidades y es imposible que nadie las llegue a tener. Pero lo que sí que le puedo decir, y con toda seguridad, es que todas las capacidades y todos los medios del Estado están puestos a disposición y están en el territorio actuando en estos momentos. Que todos los recursos que hemos conseguido que la Unión Europea movilizara, entiendan que no solo hay incendios en España, que los Balcanes están atravesando también una situación muy complicada, que todos los recursos disponibles de Europa también están aquí. Así que Protección Civil se enfada. La directora de Protección Civil se enfada con las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular por pedirle demasiadas cosas que además son imposibles. Hombre, ¿qué van a hacer si no, señora Barcones? ¿Y por qué imposibles? Claro, Margarita Robles sigue en la tesis de que no puede enviar a todo el ejército porque no puede extinguir fuegos. Ya hablamos ayer aquí en el programa con soldados que nos decían que claro que pueden extinguir ellos fuegos. Porque una parte grande de ellos tienen mayor conocimiento que cualquier voluntario para extinguirlo. Y los voluntarios ahí están en los incendios. Pero fíjense, si nos asomamos a ver a otras publicaciones, lo que dice por ejemplo el diario El Mundo en el día de hoy, ¿es verdad que el gobierno desde el minuto 1 estuvo ayudando a las comunidades autónomas? Obviamente no. O sea, por más que en el Ejecutivo se digan una y mil veces la misma mentira, esto de que te la acabas creyendo, pues no se va a convertir en verdad. Lo sentimos, señora Robles, señora Agesen. No se va a convertir en verdad. Y El Mundo publica que el gobierno en el 5º día le preguntó a las autonomías si tenían disponibilidad de medios para enviarlos a las regiones que estaban siendo ya devorados, que llevaban 5 días quemándose. Bueno, se ha publicado, El Mundo lo que publica es un correo electrónico donde la Dirección General de Protección Civil y Emergencias es la que se dirige a los servicios de emergencias de 10 autonomías, de País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, con el asunto solicitud de medios aéreos. Pero no fue en el minuto 1, es que fue en el día 5. Entonces, ¿a quién quieren engañar? ¿A quién quieren engañar? Bueno, por todo ello, el Partido Popular, hoy, la portavoz de los populares en el Senado, Alicia García, ha anunciado que antes del 31 de agosto quieren que comparezcan en la Cámara Alta tanto Agesen como Marlaska como Robles. Lo decía Alicia García. Y por tanto les anuncio que obligaremos, como digo, a los ministros a salir del retiro vacacional, que vamos a solicitar hoy mismo la habilitación del mes de agosto para que 3 ministros vengan a dar explicaciones al Senado de manera extraordinaria y urgente. Se necesitan esas explicaciones, sí. Mientras tanto, ¿cuál es el estado de los incendios en nuestro país? Interior ha informado de que hay 21 focos en nivel 2, que es el máximo nivel de riesgo, y la situación más grave se concentra en Zamora, en León, en Ourense y en Cáceres, donde miles de vecinos han tenido que ser desalojados. Empezamos por Castilla y León. Ángeles Hernández, buenas tardes. Sí, Leticia, empezamos por Castilla y León porque continúa siendo la región más afectada con 28 incendios activos, especialmente en las provincias de Zamora, León, Salamanca y Ávila. Están declarados nivel de gravedad 2 Fasgar, Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Barniedo de la Reina, Caín de Valdeón y Gestoso, estos todos en León. Luego Cardaño de Arriba en Palencia y
Porto en Zamora. En nivel de gravedad 1 están los focos de Pardiña, Castro Balcón, La Uña, Canalejas y Lleres en León, Castromil y Molezuelas de la Carballeda en Zamora y Candelario en Salamanca. Ahora mismo, a estas horas, en Zamora, el incendio de Sanabria es el que más preocupa porque hay cambios de viento que han empeorado la situación y el fuego está empezando a desplazarse. Aún así, parece que la meteorología en algunos puntos va mejorando y sobre todo lo que tiene que ver con los incendios en Castilla y León. Estamos viendo además imágenes horribles de cómo han quedado las médulas, pero en ese incendio hay novedades. Sí, porque por fin en la zona de las médulas ha bajado a nivel 1 tras desaparecer las condiciones que mantenían la emergencia a nivel 2, según la Consejería de Medio Ambiente ya lo ha trasladado. La evolución favorable de este fuego, unida a la también favorable de Llamas de Cabrera, que tiene ya el 90% de su perímetro estabilizado, ha permitido que vecinos de una veintena de localidades evacuadas en estas zonas vuelvan a sus viviendas. El caso es que el drama está ahora en esta gente que está volviendo a sus casas y está viendo que no queda absolutamente nada. Escuchamos a varios testimonios. Está la casa de mi abuela. De mi abuela, de mi tatarabuela. Mira cómo he quedado. Y que no ha venido ni Dios, tío. Hemos perdido, de los tíos, todos los tíos, la de los abuelos, una vida. No se pierde una casa. Se pierde, pues, que si los que veníamos habitualmente y manteníamos el pueblo, pues mucha gente ya no puede venir porque no tiene dónde ir. Intentamos desbrozar todo lo que pudimos, intentamos hacer un cortafuegos. Pero claro, nosotros es un pueblo que no tenemos ni tractores, allí no llegó nadie, no sabemos cómo era la UME ni cómo era un coche de bomberos. Ponen los pelos de punta, desde luego. La devastación es absoluta también en Galicia. La situación más grave se encuentra en Orense y Lugo está en riesgo. Sí, Galicia presenta 9 fuegos activos con gran parte de la emergencia concentrada en la provincia de Ourense, que acumula más de 58.000 hectáreas quemadas. En Ourense el incendio de Larouco continúa descontrolado y ha quemado más de 20.000 hectáreas y el fuego ha saltado a la provincia de Lugo y amenaza zonas protegidas de la Sierra de Ocourel. En localidades como Bendoyo, los vecinos están pendientes de desalojar o no. Y en cuanto a Extremadura, recordemos que ayer el consejero de Presidencia, Abel Bautista, aseguró que la mejoría de las condiciones meteorológicas estaban reduciendo la incidencia de los fuegos. ¿Sabemos cómo evolucionan a estas horas, Ángeles? Pues Leticia, Extremadura también sigue en alerta, destacando el incendio de Jarilla, que ha consumido ya 15.600 hectáreas y sigue en aumento con 2 focos activos. La nueva problemática con estos focos es que el frente del noroeste avanza hacia el valle del Jerte, mientras el del norte ha entrado en la provincia de Salamanca. Permanecen evacuadas casas aisladas en Hervás, Tornavacas y Cabezuela. Imagínense, estar, por ejemplo, en el Valle del Jerte y ver cómo ves las llamaradas, el fuego, todo naranja y que se va acercando. De momento, pues muchos vecinos con la maleta ya hecha, preparándose para lo peor, eso sí, pensando en ser algo optimistas y en que al final los fuegos no van a llegar a su pueblo. De lo que se está hablando mucho estos días por parte de los medios de comunicación, no del gobierno, es de quién está detrás de esos fuegos. El Ejecutivo sigue hablando de que el culpable es el cambio climático, ya lo saben. Pero las causas naturales que pueden provocar los incendios, los rayos, solamente representan el 4% de los mismos. Estos son datos del propio Ministerio para la Transición Ecológica, que lo que calcula es que el 96% restante de los fuegos tienen origen en la acción humana, ya sea con intencionalidad o por negligencia. Bueno, la cartera de Sara Agesen, insistimos en que es vicepresidenta del Gobierno, es decir, que el Gobierno se da cuenta de la preocupación o supuesta preocupación medioambiental, bueno, pues prefiere dejar apartado este asunto y mirar hacia el clima, hacer propuestas de pactos de Estado, como Pedro Sánchez, a la que ya se suma, en vez de hablar de lo que motiva a muchos desalmados a quemar el monte y a poner en riesgo las vidas de sus vecinos, o la irresponsabilidad de los que hacen, por ejemplo, una barbacoa cuando no está permitido, ¿no? Bueno, tampoco habla del endurecimiento de penas que podría hacer que no saliera gratis quemar un pueblo, siempre que no haya habido víctimas mortales. Ahí la cosa cambia. Pero fíjense, según los últimos datos que hemos conocido, la Policía Nacional y la Guardia Civil, y además se ha actualizado esta misma mañana, han detenido a 37 personas y han investigado a 93 por su presunta relación con estos incendios.
los que van desde el 1 de junio hasta el 17 de agosto. 37 personas detenidas, 10 por la policía, 27 por la Guardia Civil. En 2023 ya hubo 400 investigados en España, ¿eh? Y esta semana también hemos podido ver cómo la Guardia Civil en Galicia, en una investigación que no debe ser fácil, buscar pruebas de los incendios, ¿no? Que un incendio haya sido intencionado y que entre cenizas y árboles calcinados encuentras alguna prueba, pues hemos visto cómo se han hecho con un artefacto, con un aerosol, con un alambre y una mecha y un contrapeso para poder lanzarlo desde un vehículo. El alcalde de ese pueblo de Laza, José Ramón Barreal, que fue el que lo encontró, se lo entregó a la Guardia Civil diciendo que alguien quiere torearnos y quiere quemar la montaña. Esto decía. En Galicia, una de las comunidades más afectadas, pues hasta hace una semana había 3 detenidos, 22 investigados, precisamente por lo mismo. Entre ellos hay un pirómano acusado de provocar uno de los incendios, que ha ingresado en prisión provisional comunicada y sin fianza. Y en Zamora, un hombre arrestado también como presunto autor de un delito por imprudencia en Puercas de Aliste, 4.000 hectáreas quemadas. Dicen que el incendio se originó por un depósito irregular de basura, de residuos y de vidrio, hizo efecto lupa y esto es lo que provocó el fuego. Por no hablar de lo que ocurrió en Ávila, ya se lo contamos aquí la semana pasada, donde las autoridades arrestaron a un brigadista que admitió que lo había provocado por motivos laborales. Es decir, para seguir trabajando y poder llevar dinero a su casa. Y que no son ni 1, ni 2, ni 3. Aquí hay muchos problemas también de precariedad de contratos laborales, porque hay gente que cobra por el servicio prestado y de ahí que se puedan provocar esos incendios. Luego tenemos el caso de Isidro, un ciudadano de 61 años del municipio de Petín, en Ourense, quien en los últimos días ha actuado como voluntario con el objetivo de proteger el pueblo del avance de las llamas. ¿Y qué hizo? Pues provocar otro incendio a modo de cortafuegos en Seixo. Eso le ha valido una detención el pasado domingo por haber hecho ese fuego sin autorización. Sin embargo, en su pueblo estaban indignados. La alcaldesa, todos los vecinos y el juzgado de la Pobra de Tribes ha decretado su libertad provisional, así que a su salida sí lo recibieron. Así coreaban su nombre, el de Isidro. Decía el Tribunal Superior de Justicia de Galicia que el hombre queda investigado por un supuesto delito de incendio forestal y va a tener que comparecer 2 veces al mes. Según lo que hemos contado, tras estas detenciones, parece que hay un interés, ¿no? ¿Por qué se provocan esos fuegos? Pero en muchas ocasiones se habla de los pirómanos y no siempre es así. Vamos a hablar con Lara Ferreiro, psicóloga. Lara, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cuál es el perfil del pirómano, no solo en nuestro país? Claro, hay que diferenciar porque la gente lo confunde. Un pirómano es una persona que padece la piromanía, que es un trastorno de control de impulsos, y es una persona que está enferma. De hecho, no se le puede imputar delito. En cambio, los incendiarios son personas que provocan los incendios de manera voluntaria o negligente, y ahí se les aplica todo el peso de la ley. De hecho, lo que estabas diciendo, en el 95% de los incendios está de la mano humana y el 50% suelen ser incendiarios. Los pirómanos, en España se calcula que hay 500.000, ¿vale? O sea, muy poquito, casi el 1% de la población, pero muchas veces un incendiario se intenta pasar por un pirómano para que haya un atenuante, un eximente de la pena. Entonces habría que evaluar muy bien si efectivamente es eso, porque no es un trastorno común. O sea que entiendo que en muchos casos, por lo que nos estás contando, Lara, tendrán que acreditarlo con un informe forense, psicológico o psiquiátrico, ¿no? Para poder decir que son pirómanos cuando en realidad no lo son. Claro, tendrían que hacer en los juzgados un informe pericial forense para efectivamente argumentar que eso es así. Además, es muy claro la diferenciación, porque un pirómano es como un cleptómano cuando va a robar. No lo tiene planificado, pero en ese momento, por esa ausencia de impulsos, prende fuego. Mientras que un incendiario planifica día, hora, cómo lo va a hacer. El pirómano suele ir solo porque no lo tiene planificado, mientras que un pirómano suele ir en grupo o lo hace con otras personas. También un pirómano se suele arrepentir después de hacerlo, mientras que un incendiario lo ha hecho
por dinero, pues porque a lo mejor quiere quemar pues la finca de su vecino y así se la compra por un 50% menos del precio, o por venganza. Es decir, la motivación es muy diferente, y el pirómano incluso desde pequeño ya se ve esta fascinación obsesiva, pues juega con velas, con fuego, prende cosas. Incluso muchos han querido ser bomberos, los pirómanos de pequeño tienen esa fascinación. Y luego es muy curioso porque el pirómano, cuando se arrepiente, colabora con los bomberos en la labor de apagar el fuego, mientras que un incendiario se va. Entonces, también vemos como en un pirómano, pues todo esto empieza en infancia, adolescencia, y el incendiario lo puede hacer a cualquier edad por ese motivo de, venganza, economía, etcétera. ¿Se puede decir, Lara, que por tanto la mayoría de los incendios provocados o con intencionalidad por parte del hombre, entonces no son provocados por los pirómanos, sino por los incendiarios? Claro, son incendiarios, eso es muy importante que se sepas. En España, como decía, se calcula que hay 500.000 personas. Es un trastorno muy poco frecuente y no es habitual. La mayoría son incendiarios. Lo que muchas veces ocurre es que los abogados de la defensa, si efectivamente se demuestra que ha sido por la mano del hombre, pues van a intentar, pues para que se baje esa pena, hacerse pasar por pirómanos. Esto es, por ejemplo, se ve muy claro cuando una persona mata a otra y intenta decir que tiene trastornos mentales. Pues esto es lo mismo, pero que en realidad no lo es. Es una persona mala que lo hace de esa forma, y yo creo que también habría que endurecer las penas, porque no puede salir tan impune o con unas penas tan bajitas lo que está pasando. Entonces yo creo que al final esto también, pues abre un debate en términos legales hacia dónde vamos a ir para que esto, con estas cifras tan altas, pues que no siga ocurriendo. Que no vuelva a ocurrir. Pues Lara Ferreiro, psicóloga, muchísimas gracias por habernoslo explicado también. Un saludo. Un saludo. Pasan 3 minutos de las 4:30, 3:30 en las Islas Canarias. Les contamos ahora otras noticias de este miércoles 20 de agosto. Esther Nieto, buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. Les contamos ayer que el Gobierno tiene previsto aprobar a principios de septiembre la ley para condonar parte de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico, extensible también al resto de comunidades autónomas, además de Cataluña. Recordamos que fue uno de los compromisos que el PSOE alcanzó con Esquerra para permitir la investidura de Pedro Sánchez. Bueno, pues hoy, en una entrevista en Cataluña Radio, el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, ha puesto en valor que haya avances para la condonación del FLA, pero ha insistido en que no entrarán a negociar los presupuestos con los socialistas mientras no se resuelva la financiación singular para Cataluña. No es ni un paso necesario ni suficiente, es un compromiso que había. Es un intento de resolver una injusticia manifiesta y, por tanto, es lo que deben de hacer. Es cumplir con el compromiso, y eso nada tiene que ver, absolutamente nada que ver, con que haya una negociación presupuestaria mientras que no se resuelva el problema de base, que es el modelo de financiación y el de la capacidad de recabar los impuestos. Y hoy es un día para el recuerdo, porque este miércoles se cumplen 17 años del accidente del vuelo JK 5022 de Spanair, que se estrelló en el aeropuerto de Barajas cuando despegaba con destino a Gran Canaria con 172 personas a bordo. Recordamos que del total de pasajeros, 154 perdieron la vida y 18 quedaron heridas. Bueno, pues este año se celebra por primera vez el Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos, y esta mañana la Asociación de Afectados del Vuelo ha anunciado la celebración de una serie de actividades en Madrid, protagonizadas por un acto institucional y simbólico para honrar a todas las víctimas de accidentes aéreos en España y a sus familias. Escuchamos a la presidenta de esa asociación, Lourdes Bonet, que ha pedido más prevención. La convicción de que con mayor prevención, vigilancia y rigor podrían haberse evitado. Esa certeza nos obliga a reflexionar como sociedad. La seguridad no es un gasto, es la mayor inversión en humanidad. Invertir en seguridad, tanto en lo humano como en lo material, es el camino más sólido para que las tragedias como las que recordamos hoy no se repitan jamás. Y en la crónica internacional estamos pendientes de la posible reunión entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el presidente ruso Vladimir Putin para negociar la paz en Ucrania, encuentro que podría tener lugar en Hungría ante la negativa del presidente ucraniano de celebrarlo en suelo ruso como pretendía el Kremlin. Bueno, pues hoy en Es la Mañana de Federico, la eurodiputada y secretaria general del PP Europeo, Dolors Montserrat, ha analizado la situación ucraniana después de la reunión del partido en la que también participó ayer Alberto Núñez Feijóo. De esta forma, Montserrat ha confirmado que
Europa, de la mano de Estados Unidos, sigue y seguirá trabajando en la garantía de seguridad de Ucrania. El Partido Popular Europeo es el partido que está marcando la línea política de Europa en la guerra de Ucrania y el que está logrando que Estados Unidos cambie su posición de inicio hacia un acuerdo que respete la soberanía del pueblo ucraniano, porque tenemos que tener claro que la paz solo debe ser justa, duradera y con garantías reales, y esto es lo que busca el Partido Popular Europeo y lo que busca la Unión Europea en todo su conjunto. Una paz en Ucrania, por cierto, que todavía va a tardar en llegar porque Rusia ha tomado hoy otras 2 localidades en su ofensiva en la región de Donetsk, concretamente las ciudades de Dobropilia y Pokrovsk. Y en deportes hablamos del futuro de Rodrigo, Marc Casado, y hay lesión en el Atlético de Madrid. Sergio Valentín, buenas tardes. Buenas tardes. El futuro de Rodrigo Goes es más incierto que nunca en el Real Madrid. Empezó la Liga ayer para el conjunto blanco y la situación del brasileño no ha mejorado para él. En el Mundial de Clubes solo fue titular en el primer partido y anoche ante Osasuna no participó. El Real Madrid quiere hacer caja con él y aunque los hechos indican lo contrario, Xabi Alonso insiste en que cuenta con él. Yo creo que ya lo del Mundial lo podemos dejar atrás y lo que cuenta realmente es ya esta temporada y cuento por supuesto con Rodrigo. Es solo un partido, no hay que hacer una lectura demasiado a futuro. Si dentro de 3 meses pues tiene esos minutos ya te puede responder pues con más certeza, pero bueno, hoy ha sido pues circunstancias del partido y decisiones mías de partido. Una de las opciones que podría tener Rodrigo es el Manchester City. Se acaba vendiendo a Savinho y se le acaba de abrir o podría abrirse la puerta del Arsenal porque se ha lesionado de la rodilla el delantero Havertz. No es el único futuro incierto. El FC Barcelona tiene que hacer caja y ha puesto a la venta a Marc Casado. El centrocampista no cuenta para Hansi Flick. Le han dicho que no tendrá minutos y esperan sacar 30 millones de euros por él si es que acepta marcharse del Barcelona. No interesa al Atlético de Madrid. Bueno, en realidad no le interesa a Casado ni nadie más al Atlético de Madrid. Enrique Cerezo en la presentación de Raspadori. Con su incorporación cerramos un magnífico mercado de fichajes que nos provoca mucha ilusión de cara a todos los retos que tenemos esta temporada. Está claro que no hemos comenzado de la forma que esperábamos, pero tenemos una enorme confianza en nuestro equipo y el próximo sábado con nuestra gente apoyándonos desde la grada contamos con una gran oportunidad para confirmar las buenas sensaciones que tenemos. Y hay noticias de última hora en el Atlético de Madrid porque Alex Baena se retiró del entrenamiento con unas molestias y sufre una lesión muscular de bajo grado y no podrá jugar ante el Elche este fin de semana. Y en el Eurobásquet van a estar finalmente en esta cita, si no hay lesiones, Luka Doncic, que jugó ayer, Giannis Antetokounmpo, que volverá a las canchas esta noche, pero no va a estar Musa con Bosnia, que es rival de España en el Eurobásquet. Gracias, Sergio. Más información a las 5 de la tarde con los servicios informativos de esta casa, nuestros compañeros de Es Noticia.